Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo arrancaron Hola. la semana? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue con el trabajo práctico en el fin de largo? ¿Pudieron completarlo? ¿Lo terminaron? ¿Quedó algún ejercicio por resolver? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo andan? Bien, mire, con respecto a eso, la clase pasada, a mí se me cortó el internet. Uf, Yo le había mandado un mensaje y me quedé en el primer problema que estábamos copiando. No sé cómo hacemos. ¿está subida la clase al canal o no? Yo he buscado, pero no, hasta no había, no Hay un sé si habrá compañero subido igual ahora último. hay un compañero de esta comisión, creo que es, que lo sube a su canal de YouTube, no sé quién es, capaz que está acá. El Bueno, después otro. lo buscamos y copiamos el like para podernos enganchar, así no nos perdemos cosas. Dale, ahí mira, dice Yo que le pido Pablo. disculpas, pero ese día se ve que, claro, estaba haciendo algún ajuste y Y me te mató complicó. Dale, 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 mucho. no hay problema. Así Es que el canal de gracias. YouTube de Pablo Camacho, dice ahí uno de los compañeros, ahí encontrás las clases, él grabó todas las clases, me parece. Ah, qué genio. Bueno, Así gracias. que, bueno, si está Pablo, o si se conecta, o si alguien tiene el link, no comparte en el chat, así, ahí está, mirá, Buenísimo. Ahí lo copió. ahí está. Gracias. Dale, buenísimo. Gracias, Pablo, por compartir la clase. Bueno chicos, vamos a avanzar un poco más entonces. Hoy tenemos un par de diapositivas más para ver. Es más o menos lo que ya veníamos viendo la semana pasada, es respecto a objetos, pero vamos a ver métodos de la clase, ¿sí? Ahí les comparto la pantalla, así arrancamos. Y ya lo vamos viendo, vamos a resolver un poco los ejercicios del TP1 también, porque nos va a sobrar un poco de tiempo. Así que ahora arrancamos. Ahí les comparto la pantalla y empezamos. Creo que sí estoy grabando. Bien, como les decía, en la clase de hoy vamos a seguir viendo la programación orientada a objetos. Esta es la segunda clase, la segunda semana de los objetos. Y vamos a ver métodos de clases y métodos especiales, que son los que vamos a construir nosotros, ¿bien? Los primeros métodos que conocemos de nuestras clases son los métodos constructores y otros métodos que yo se los había mencionado muy superficialmente en la clase anterior, que son los métodos set y los métodos get, ¿bien? Conocidos como setter y getter. Estos métodos nos sirven principalmente para poder acceder a los atributos de una clase, ya que como vemos acá, los atributos de la clase están declarados de forma privada. Entonces la única forma de acceder a esos métodos es por medio de los métodos get, por los cuales nosotros podemos obtener el valor del atributo dentro del objeto. Sí, y con el método set nosotros podemos modificar el valor del atributo dentro de ese método, pasando por parámetro un valor nuevo para el atributo que queramos modificar. Se generan tantos métodos set y get como cantidad de atributos tengamos en nuestra clase, ¿sí? En este ejemplo nosotros tenemos una clase llamada persona, en donde tenemos 4 atributos, ¿sí? Que son el nombre, el apellido y la edad. Entonces se genera un método get y set para cada uno de los atributos, es decir, tendríamos 8 métodos en total entre get y set. La forma de declararlo es como vemos en el ejemplo, se declara un método público. Como los métodos get nos van a retornar un valor, definimos qué tipo de valor nos va a retornar, en este caso es un string, y el nombre identificador del método, que le pusimos en este caso get nombre, ¿bien? Lo único que hace este método es simplemente retornar el valor del atributo del objeto, que es return nombre, ¿bien? A diferencia, los métodos de tipo set son del tipo void, porque no nos devuelven ningún valor, ¿bien? Como vemos acá, definimos un método del tipo void, public void, que tiene de nombre set nombre, y que recibe por parámetro un string, que es una variable que se llama nombre, ¿bien? Y lo que hace este método dentro de él es asignarle al objeto el valor
de la variable que pasó por parámetro. Bien. Lo mismo debería suceder para cada uno de los atributos que tenemos aquí en la clase persona. Me corrijo, son 3 atributos lo que tenemos, nombre, apellido y edad. O sea que habría que hacer un método set para cada uno y un método get para cada uno, serían en total 6 métodos. Bien, ahí lo tenemos definidos a todos, esa es la forma de definirlos para poder utilizarlo luego cuando instanciemos nuestros objetos a partir de la clase. Profe, ahí igual en el Eclipse hay una opción, ¿no? Para que te lo haga automáticamente. Sí, sí, hay una opción para que te lo genere automáticamente. No es la idea ahora que estamos aprendiendo, ya cuando avancemos un poco más y entendamos de qué se tratan los métodos, recién lo podríamos generar automáticamente. Pero sí hay esa opción de que te lo genere. Bien, hablábamos de los métodos entonces, vimos los métodos get y setter, y hablamos de los métodos. Los métodos van a definir el comportamiento de nuestra clase, es decir, el comportamiento que van a tener nuestros objetos que estamos modelando, ¿sí? Acá también involucramos el método constructor, que es un método especial que nos sirve para instanciar objetos a partir de la clase que estamos creando, ¿sí? Este método tiene una característica principal, que es que tiene el mismo nombre de la clase, ¿sí? Es más o menos lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Definimos una clase, como vemos acá, una public class persona, con 3 atributos, nombre, apellido y edad. Todos están definidos como privados, esos atributos. Y definimos los métodos constructores. Estos métodos constructores, como le digo, siempre tienen el mismo nombre de la clase. Por eso se define un public persona. En este caso es un método por defecto que no le pasa ningún parámetro y no hace absolutamente nada, solo nos va a permitir instanciar un objeto de la clase persona a la cual le va a colocar todos los atributos en nulo. Bien, también podemos crear un método constructor, el cual tiene parámetros que son los valores que le vamos a asignar nosotros a los atributos de la clase. Bien, le pasamos un string nombre, un string apellido y un número entero que va a ser la edad. Y entonces le asignamos a cada atributo los valores que le pasamos por parámetro. Bien, bueno, luego de los métodos constructores, también definimos los métodos get y set, ya que los atributos están definidos como privados. Bien. Seguramente es un problema con tu internet, Adriana. Podrías reiniciar el módem si es que persiste el problema. Gracias, profe. Dale. A vos sí se te escuchó re bien, así que no creo que tengas problema. Bien. Tenemos los métodos, entonces. Los métodos tienen parámetros que definen la cantidad y el tipo de datos de los valores que recibe un método para su ejecución. Estos serían entonces los parámetros, lo que yo le paso a cada método para que pueda ejecutarse, ¿sí? Y los argumentos son estos azules, que son los valores que yo le voy a pasar cuando lo... acá son todos parámetros, porque acá estoy también definiendo otro método donde le paso un parámetro que es la edad, y acá tengo un método sin parámetro, y acá tenemos otro método que es el constructor de la clase persona que recibe 3 parámetros. ¿Bien? Y los argumentos son los valores que se pasan a un método para la ejecución, ¿sí? Cuando nosotros lo llamamos al método y le pasamos valores, esos son los argumentos para que se pueda ejecutar. Bien, esto es más o menos como un repaso de lo que veníamos viendo hasta acá. Ya habíamos visto en el módulo anterior los métodos, ¿sí? Y tenemos 2 diferentes tipos de métodos. Tenemos métodos que nos devuelven un valor, que son los que utilizan la palabra reservar return, así como vemos aquí, que su forma de definirlo es poner public, el tipo de dato que va a devolver, un nombre identificador del método, le pasamos los parámetros si es que necesitase, y devuelve un valor.
que es del tipo que definimos a la hora de definir el método. ¿Bien? Es ese tipo de métodos, y después tenemos los métodos que no retornan nada, que utilizan la palabra reservada void. La forma de definirlos es como vemos aquí, se define public, utilizamos la palabra reservada void, un nombre para el método, y si necesitase parámetros también se lo paso aquí, y ejecutamos la línea que necesita el método para resolverse. Estos métodos void, como les digo, no retornan ningún valor a diferencia de los métodos del tipo return. ¿Cómo te va? Hay un usuario, un nuevo alumno, tenemos un nuevo compañero, me parece que es Diego Monzón. Ahí uno de tus compañeros Digo, profe. compartió, sí, compartió acá un enlace de Zoom de YouTube. Ahí él guardó todas las clases que veníamos haciendo hasta ahora, si no también lo puedes encontrar en el canal de 1000 Programadores. ¿En la plataforma? En la plataforma, sí. Hay un canal Ok. de YouTube que se llama 1000 Programadores. ¿Entraste ya a la plataforma de Moodle? Sí. Ok. Bueno, ahí tenés toda la información de cuándo son los días de consulta. Yo creo que te había mandado un mail que mandes un correo creando un ticket a Ayuda a 1000 Programadores. Así veían cómo hacías con el tema de la asistencia, ¿verdad? Claro, sí. Sí, por No ese sé si me medio envió. No. Sí. deberías entrar ahí a Ayuda a 1000 Programadores. No tengo todos esos enlaces ahora a mano, pero a ver, déjame un toque que lo busque, así ya cerramos. Sí, no hay problema, si no después de la clase, profe. No hay ningún problema. Sí, prefiero dártelo ahora, así si alguno de los compañeros también lo necesita. Mira, te comparto acá un link que es el que yo te decía, que mandes ahí, cargues un nuevo ticket explicando todo lo que te pasó a vos, y por ese medio te lo van a responder. Vos, todo lo que me explicaste a mí, explícalo acá en Ayuda a 1000 Programadores. Después, esto de acá arriba es un canal de YouTube de uno de los compañeros, que él está grabando las clases, porque algunos compañeros dicen que en el canal de YouTube de 1000 Programadores no están todas las clases completas, faltan algunas, entonces él las tiene a todas las de esta comisión en su canal de YouTube. Después, en Ayuda a 1000 Programadores, informa lo que me decías a mí, que recién ahora te acomodaste y que querías ver cómo haces con la asistencia de los días anteriores. Bueno, ¿Vale? profe, muchas gracias. Después en el Moodle ya tenés toda la información de los días de horario de consulta y todo lo que necesites. Los trabajos prácticos, las diapositivas. Listo. Gracias, profe. Ok, bienvenido entonces. Bien. Muchas gracias. Bueno, veíamos entonces los métodos, que tenemos dos tipos de métodos. Los métodos que retornan un valor y los métodos que no retornan valor, que utilizan la palabra reservada void. Bien. Acá tenemos ejemplos de métodos del tipo void. Un ejemplo que tenemos acá es, por ejemplo, el public void mayor de edad, que recibe por parámetro un entero que es la edad, ¿sí? Con un ciclo condicional pregunta que si la edad es mayor que 18, mostraría un mensaje que es mayor de edad, y si no, mostraría un mensaje que es menor de edad. ¿Bien? Y tenemos otro ejemplo, que es un método del tipo que retorna un string, retorna un valor de tipo string, en donde definimos un método público que retorna un valor string y que se llama mostrar datos, y que recibe por parámetro un objeto de la clase persona, ¿sí? Lo que hace este método es ir concatenando a una variable string datos todos los datos de la persona: el nombre, el apellido, el sexo, la edad, la dirección, y por último retorna esa variable string llamada datos que ha creado concatenando todos los datos de la clase persona. Acá es muy importante remarcar que existe algo que se llama sobrecarga de los métodos, que es útil para que nosotros podamos crear métodos con el mismo nombre, con diferentes tipos de parámetros y que actúen de diferente forma cada uno, ¿sí? Esto quiere decir que puede haber más de dos métodos con el mismo nombre que realicen dos funciones distintas.
Un ejemplo de sobrecarga de método es lo que hacemos con los constructores. Vieron que en la clase anterior vimos que teníamos como 3 formas de crear un constructor, un método constructor, que ya lo vamos a repasar ahora cuando nos vamos al Eclipse. Tenemos, por ejemplo, acá en la diapositiva, un ejemplo que es un método llamado sumar, que retorna un valor de tipo double, que recibe 2 parámetros, un parámetro A y un parámetro B, y lo que hace este método dentro es sumar los valores que recibió A más B, y retorna por último una suma. De la misma manera, dentro de la misma clase, nosotros podríamos crear otro método que tenga el mismo nombre, y que reciba 3 parámetros, A, B y C, y que lo que haga es sumar esos 3 valores y devolverlo, y retornarnos el valor de esa suma. ¿Límites son 2, profe? No, no hay un límite. Nosotros, recordate que cuando creamos una clase, la clase persona, definimos 3 constructores. Vamos a verlo con un ejemplito. Yo voy a tomar como ejemplo para que trabajemos las diapositivas de hoy. Vamos a tomar como ejemplo el trabajo práctico número 5, el ejercicio número 5 del trabajo práctico número 1, que lo tienen ahí, si lo tienen a mano. Trabajemos con ese, así lo tomamos como ejemplo de todo lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? Es el ejercicio número 5 del trabajo práctico 1 de la programación orientada a objetos. Este ejercicio, yo se lo voy a compartir ahora en pantalla, así lo vemos todos. Nos dice... Vamos a verlo acá. Vamos a darle más un zoom a esto porque no se ve absolutamente nada. Este es el ejercicio número 5 del TP1 de la programación orientada a objetos, ¿bien? No. TP1, ejercicio 5. El ejercicio 5 dice que escribamos una clase para representar una cuenta bancaria. Los datos de la cuenta son el nombre del cliente, que es de tipo string, nos marca ahí qué tipo son los atributos, el número de cuenta, que también es de tipo string, el tipo de interés, que es double, y el saldo, que también es de tipo double. Bien, y nos dice que la clase contendrá los siguientes métodos: un constructor por defecto, un constructor con todos los parámetros, y un constructor llamado copia, que lo que hace es recibir por parámetro un objeto de la misma clase y copiar los atributos de ese objeto. Vamos a verlo ahora con ejemplo, así vemos lo que era la sobrecarga de métodos, ¿bien? Yo dentro de mi proyecto voy a crear una nueva clase a la cual voy a llamar cuentas. Me voy a class. La nueva clase la voy a llamar cuentas. Bien. Y entonces, basándonos en lo que nos decía el ejercicio, tenemos que escribir una nueva clase para representar una cuenta bancaria y que tiene como datos el nombre del cliente, el número de cuenta, el tipo de interés y el saldo. Esos serían entonces los atributos de mi clase. ¿Sí? Yo los voy a definir a todos como private. Y tenemos primero el nombre de la cuenta o del cliente. El otro siguiente atributo era el número de cuenta, que también está definido como string. Yo le voy a poner en un cuenta. Profe, disculpe. Sí. Ahí está también haciendo dos, disculpe, ¿haciendo dos clases o una sola? ¿Por qué 2 clases? Solo creé una clase llamada cuentas. Por eso no, por eso le preguntaba, no sabía. Sí, es una sola clase que creé, que se llama cuentas, y ahora estoy poniéndole los atributos. Esa no tiene el bot main, ¿no? No, solamente no. así como está. Es solamente así como está, y después dentro del main yo voy a llamarla y utilizarla. Cada clase que nosotros creemos va a ser independiente del main. Mira, yo el main es esta que está dentro de mi proyecto. El main solo lo tengo en la clase object main. ¿Ven? Sí. Y después me voy creando diferentes clases que las puedo utilizar luego aquí. Ahora yo solo creé una clase cuentas. Vos dentro de tu proyecto podrías hacer lo mismo, crearte una clase cuentas y después la llamás desde el object main, si la querés utilizar hoy.
Sí, ok. Ok, dale. Bien, estábamos definiendo entonces los atributos de esta clase cuentas que nos pedía en el trabajo práctico, que sean un nombre de cliente, un número de cuenta, un tipo de interés y un saldo que son del tipo double. Bien, entonces nos falta definir solamente el tipo de interés que es del tipo double, es un dato de tipo double, vamos a poner tipo interés, y el saldo, que también es tipo double, le vamos a llamar saldo. Bien, acá entonces yo le voy a comentar que estamos definiendo los atributos de esta clase, de la clase que estamos creando que se llama cuentas. Bien, esos son los atributos. Una vez que nosotros definimos los atributos de la clase, pasamos a lo que nos decía la diapositiva, que es un método súper importante que siempre tiene que estar en nuestra clase, que es el método constructor. Bien, habíamos visto acá el método constructor, no sé si están viendo la pantalla, el método constructor que nos sirve para instanciar los objetos de la clase que estamos creando, y que este método tiene una característica que es que tiene el mismo nombre de la clase. Bien, entonces nos vamos al Eclipse y definamos el constructor, definamos un constructor, llamémoslo por defecto, que como habíamos dicho tiene que tener el mismo nombre de la clase, entonces ponemos public cuentas y no va a recibir ningún parámetro y no va a hacer absolutamente nada. Ese sería el primer constructor que nosotros creamos. Y como recién hablábamos de sobrecarga, que es otra de las características de la programación orientada a objetos, la sobrecarga se trata justamente de que nosotros podamos crear diferentes métodos con el mismo nombre y que cada método tenga un comportamiento diferente. Entonces acá yo voy a crear otro constructor, que es el constructor que recibe parámetros, llamémoslo general. ¿Sí? Son diferentes formas de crear constructores. Un constructor general, que también lo defino como public cuentas, ya que es un constructor, tiene el mismo nombre de la clase, eso recuerden. Y que este método sí va a recibir parámetros para asignarle a cada uno de los atributos. ¿Bien? ¿Qué pasó con este? No. Dale. Mi clase se va a llamar cuentas 1 y ahora vamos a ver esto. Yo acá le tengo que pasar los parámetros que va a recibir un string nombre. Bien. También, aparte del nombre, va a recibir otro string que es el número de cuenta. Después dos datos del tipo double que van a ser el tipo de interés y el saldo, ¿sí? Profe. Tipo. Sí. Sí. El cuentas.java se llama, ¿no? No cuentas 1. Sí, lo que pasa es que me pedía, bueno, lo vamos a dejar como cuentas, a mí seguramente me va a salir un error porque yo lo estuve trabajando con la clase de ayer, quizás que no borré cuentas, pero bueno, ahí está, mira, no me sale el error, parece que sí borré. Por eso le estaba poniendo cuentas 1, pero bueno, ahí está, lo llamemos cuentas, a la clase la vamos a llamar cuentas, va a tener estos atributos, creamos un constructor por defecto, que como dijimos tiene que tener sí o sí el nombre de la clase, que es cuentas, y un constructor general que le estaba explicando que este constructor lo que hace es asignarle a cada uno de los atributos los valores que le pasamos por parámetros, ¿sí? Si recuerdan, esto lo hacíamos utilizando la palabra reservada TIS, y le asignamos al nombre, le asignamos lo que le pasamos por parámetro, el nombre en esta variable. Bien, y hacemos eso para cada uno de los atributos
de esta clase. ¿Sí? Para cada uno de los atributos vamos a asignarle el valor que le estamos pasando por parámetro. El último, que es el saldo, asignamos el saldo que le pasamos por parámetro. Bien, aquí es un ejemplo entonces de sobrecarga de métodos, porque ya tenemos creado dos métodos con el mismo nombre, pero que actúan de diferente manera. Este método lo único que va a hacer es asignarle valores nulos a cada uno de los atributos, y este otro método... Profe, disculpe, ¿puede ir un poquito más despacio? Dale, por favor. dale. Y este otro método constructor, que también se llama cuentas, lo que hace es enviar, recibir parámetros, y le asigna a cada uno de los atributos de la clase los valores que recibió por parámetro. Bien. Acá es donde yo te decía que no es el límite 2, a uno de los compañeros que preguntaba hace rato, no hay un límite para la sobrecarga de métodos, ¿sí? Yo ahora en este caso voy a crear otro constructor, lo vamos a llamar copia, ¿sí? Este constructor copia, también al ser un método constructor tiene que tener el mismo nombre de la clase, así que le ponemos public cuentas, ¿sí? Y este método constructor va a recibir como parámetro un objeto de la misma clase, ¿sí? Yo lo voy a llamar cuentas C, ¿sí? Va a ser un objeto de la clase cuentas. Bien, ¿lo entienden a eso? Al parámetro que va a recibir. Sí, profe. Bien, y lo que vamos a hacer acá es asignarle a cada uno de los atributos de la clase, es decir, a this.nombre, le vamos a asignar lo que tenemos en este objeto que le estamos pasando, ¿sí? Es decir, vamos a hacer c.nombre, ¿bien? Le ponemos los valores que tenemos en este objeto al nuevo objeto que estamos creando con este constructor copy. Y hacemos esto para cada uno de los atributos, ¿bien? Es igual a c.numCuentas. Después tenemos el tipo de interés, igual a c.tipo de interés. Y por último, el atributo del saldo, que también le vamos a asignar lo que tenemos en la cuenta C, saldo. Bien. Esto sería entonces un ejemplo de sobrecarga de métodos. Creamos tres métodos con el mismo nombre, pero que cada uno tiene un diferente comportamiento, ¿sí? Depende cómo lo llamemos y qué parámetros le pasemos, va a funcionar de diferente manera. Profe, disculpe, donde Sí. dice constructor general, allá al final del renglón donde dice saldo, perdón, doble saldo, ¿tiene algún punto y coma, algo? Porque no se puede ver. No, Ok. ahí igual estás pasando los parámetros y abrir la Sí. llave para que ejecute lo que tenga que hacer el método. Ya lo vi, muchas gracias. Dale. Bien, eso es lo que llamamos entonces en la programación orientada a objeto la sobrecarga de métodos. Muy bien, y ahora sí irían los métodos getter y setter, ¿sí? Después de crear los constructores, irían esos métodos. En el trabajo práctico, en este ejercicio, creo que también se lo pedían. Lo veamos un poco el TP. No me recuerdo qué sería. Bien. Okay. Estamos acá. Creamos los constructores del método y ahí vimos cómo entonces un ejemplo de sobrecarga de métodos, ya que creamos tres métodos con el mismo nombre, pero que tienen diferente comportamiento uno de otro. Bien. También nos pedían la consigna que creemos los métodos getter y setter para asignar y obtener los datos de la cuenta. Bien. Vamos entonces por eso, que es lo que estábamos viendo recién en la teoría. Yo les decía que por cada atributo vamos a tener un método get y un método set. Bien, eso lo vamos a definir aquí. Yo voy a poner métodos get y set.
Un compañero comentó que esto se pueden realizar automáticamente, así que cuando ya lo entiendan y le agarren la mano, lo van a poder generar automáticamente. Pero por ahora, como estamos aprendiendo, lo vamos a generar de manera manual. ¿Sí? La forma de definir los métodos get y set son como veníamos haciendo. Los métodos get nos van a retornar un valor, entonces yo a la hora de definirlos van a ser del tipo return, como veíamos en la diapositiva, y que estos nos van a devolver un valor, ¿sí? Y la forma de definirlos es utilizando la palabra public, el tipo de datos que van a devolver, el nombre del método y los parámetros si es que los necesitas. Bien, eso lo vamos a definir ahora. Vamos a definir un método get que vamos a llamar public. Vamos a definir un No se método ve la get. pantalla, profe. Dale, ahí ya te comparto. Vamos a definir un método get para obtener el nombre de la cuenta. Bien, lo definimos como public, como el dato que vamos a obtener, que es el nombre de tipo string. Voy a poner que nos va a devolver un string. Y lo vamos a llamar get nombre. Bien, me siguen hasta ahí. Vamos a llamar get nombre y no va a recibir nada como parámetro. Y lo que va a hacer este método es retornar el nombre de la cuenta. Simplemente retorna el nombre de la cuenta. Bien. Ese sería el método getNombre, que lo que hace es retornarnos el valor que tiene el atributo en nombre, ¿sí? De esta manera ahora tenemos que definir el método set del atributo este, que sería para modificar el valor del atributo nombre, ¿bien? Habíamos dicho que los métodos set van a ser del tipo void, ¿bien? Entonces lo veamos aquí en el Eclipse. Podemos definir un método de tipo void que se va a llamar setNombre. Bien, ponemos un public void, pongo el nombre del método, va a llamarse setNombre, va a recibir como parámetro un string de tipo nombre. Bien, ¿me siguen hasta ahí? ¿Van entendiendo? ¿Alguien se quedó? Lo que va a hacer este método setNombre es cambiar el valor que tenga ese atributo de esta manera, this.nombre, y le va a asignar el valor que recibió por parámetro. Simplemente eso. Bien. Y yo les había dicho cuando veíamos las diapositivas que tiene que existir un método get y un método set para cada uno de los atributos, así que deberíamos crear los métodos get y set para los atributos que nos quedan, que son num de cuenta, tipo de interés y saldo. Bien. Si quieren los creamos, así ya tienen todo completo. Entonces les voy a crear acá. Voy a copiar, vamos a ponerle public get num de cuenta, para obtener el número de cuenta. Get cuenta le pongamos. Y que lo que nos va a devolver es el punto num de cuenta. Yo a esta parte la voy a hacer un poco más rápido porque es repetitiva. Si alguien no entendió, me avisa para que lo reveamos. Get cuenta, que lo que va a hacer es recibir un string. Vamos a llamar num de cuenta para que no haya confusiones. Y lo que va a hacer es asignarle al atributo num de cuenta lo que recibe como parámetro. Bien, nos quedaría crear ahora un get para el tipo de interés, y como acá cambiaría porque el tipo que nos va a devolver es un tipo de dato double. Bien, acá entonces tendrá que poner que nos va a devolver un tipo double y que nos va a devolver get interés. Le pongamos a este que nos devuelve this.tipo interés. ¿Sí? De la misma manera creamos el método set para este Profe. atributo. Sí. Disculpe que lo interrumpa. Ajá, decime.
Ya apago un micrófono. Te escucha medio mal. Si querés, escribilo y te leemos. Creo que tiene Estoy dos micrófonos definiendo. encendidos. ¿Cómo? Por eso hace la resonancia. Que creo que tiene dos micrófonos encendidos. Sí, Por quizás. eso está haciendo la resonancia. Ujú. Estoy definiendo ahora el método setInterés, que lo que va a hacer es modificar el valor del atributo de interés. Así que entonces ponemos this.tipo de interés y lo va a modificar con el valor que recibe por parámetro, que yo lo llamé interés. Solo nos quedaría hacer lo mismo para el atributo saldo, que definimos un método que va a devolver un dato de tipo double, que vamos a llamarlo getSaldo, y simplemente lo que va a hacer este método es devolvernos el saldo de esa cuenta. Y por último, un setSaldo, que recibe por parámetro un dato de tipo double, que lo vamos a llamar saldo, y simplemente lo que va a hacer es asignarle al atributo saldo lo que le recibe por parámetro en el método. ¿Sí? Ahí ya tenemos creados los métodos get y set para cada uno de los atributos. Esto es lo que decía hace rato un compañero, mencionaba que el Eclipse te los generas automáticamente, pero la idea ahora es que los aprendamos a crear, ¿sí? Para que aprendamos a familiarizarnos con los métodos. El método set, el método get, por lo general va sin parámetros. Sí, sin parámetros. Vos lo único que haces es retornar el valor del atributo, ya que no podrías acceder directamente al atributo porque están declarados como privados. Es por eso que creas los métodos get y set. Esto es el encapsulamiento de la información, que es lo que tiene la programación orientada a objetos, que es una de las características. Bien, hasta ahí vamos. Ok, continuemos con las diapositivas entonces, veamos qué más nos contaban. Hablábamos de la sobrecarga. Como vimos ahí, creamos 3 métodos constructores que tienen el mismo nombre, pero que actúan de diferente manera. Esto es un poco lo que vimos ya en la clase anterior, de cómo instanciar los objetos. Una vez que creamos nuestra clase, nosotros podemos empezar a crear objetos a partir de esa clase. Habíamos dicho que las clases funcionan como una suerte de plantillas para poder crear objetos, ¿sí? Esta creación de objetos es lo que se denomina instanciación de la clase. A partir de una clase se pueden crear los objetos que nosotros queramos, y para crearlos y declararlos, la sintaxis es la siguiente, como vemos acá. Tenemos que poner el nombre de la clase, un nombre identificador del objeto al que nosotros queramos, el símbolo igual, la palabra reservada new, y el nombre del constructor de la clase con los parámetros que necesite. Si definimos un constructor sin parámetros, podría ir sin parámetros, y si definimos un constructor copia, como lo llamamos ahí, deberíamos pasar un objeto de la misma clase. Acá abajo tenemos un ejemplo de la clase persona, ¿sí? Llamamos al nombre de la clase persona, al objeto lo vamos a llamar persona 1, y recibe como parámetro Pérez José y 25. Aparentemente es el apellido, el nombre y la edad. Ven, esto es lo que yo les mencionaba recién, que nosotros a la hora de instanciar un objeto nuevo podemos utilizar cualquiera de los métodos constructores que hayamos definido dentro de la clase. En este caso tenemos una clase que tiene 2 métodos constructores. Uno que está vacío y otro que recibe parámetros. Entonces creamos una persona llamada persona 1 con el constructor vacío, y como les decía, pone todos los atributos en nulo o 0, como vemos acá en este ejemplo. Y también creamos otro objeto de la clase persona, al cual llamamos persona 2, y que le pasamos por parámetros Pérez, José y 25, que son el nombre, el apellido
No, en realidad el apellido, el nombre y la edad. Bien. Acá vemos entonces cómo dentro de la clase hay métodos definidos que se pueden utilizar una vez que instanciamos los objetos, ¿sí? Y para hacer uso de estos métodos, lo que hay que hacer es poner, como vemos acá en este ejemplo, el nombre del objeto que creamos, un punto, y ahí se nos va a desplegar todos los métodos que tenga ese objeto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, utilizó el set apellido, creó un objeto primero de la clase persona, y luego utilizó el método set apellido y le cambió a Ballesteros, por ejemplo. Lo vamos a ver ahora con ejemplitos sobre lo que nosotros estamos trabajando cuando instanciamos y creemos objetos de la clase. Vamos a verlo. Bueno, yo tengo acá creada mi clase cuentas, que es la que veníamos creando recién, ¿sí? Yo lo que les decía, tengo que tener creada otra clase por aparte de la clase cuentas, que va a tener el método public static void main, que es lo que veníamos mencionando ya desde la primera clase, que este va a ser el que nos va a permitir manejar nuestro proyecto de Java, ¿sí? Este método main. Acá es donde yo voy a instanciar objetos de la clase que creé. Entonces yo podría crear un objeto de la clase cuentas, al cual puedo llamar cuenta 1, por ejemplo. Como vimos en la diapositiva, la forma de instanciar un objeto de la clase sería poner el nombre de la clase, que mi clase es cuentas, un nombre identificador para el objeto que voy a crear, yo le voy a llamar cuenta 1, el igual, como vemos ahí, la palabra reservada new, y el constructor de la clase, que en este caso se llama cuentas. Bien, yo le voy a pasar el objeto vacío en la primera cuenta. ¿Ven? Y vamos a crear otro objeto de la misma clase, cuenta 2, pero en este caso el constructor vamos a pasarle los parámetros, ¿bien? Los parámetros los tenemos que pasar en el mismo orden que está definido dentro de la clase, ¿bien? Yo le voy a pasar un nombre, le voy a poner mi nombre, un número de cuenta que puede ser 00, AA, una cosa así, porque era un string, el número de cuenta. Después tenía otro parámetro que era el interés, que era el tipo double, puedo pasarle 12.5. Y por último, un saldo. Supongamos que tengo 2.000 pesos dentro de la cuenta. Bien. Ahí tenemos entonces creado un objeto llamado cuenta 1 de la clase cuentas y un objeto llamado cuenta 2 de la clase cuentas. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es lo que conocemos como instanciación de la clase, que son en realidad los objetos. Aquí yo, por ejemplo, creé un objeto de la clase cuentas, llamado cuenta 1, que no recibió ningún parámetro por defecto, y es decir que entonces hizo lo que nos mostraba la diapositiva, que cuando no recibe ningún parámetro con ese constructor que nosotros creamos sin parámetros, lo que hace es poner cada uno de los atributos en nulo y los valores en 0. ¿Sí? Lo inicializa de esa manera. Yo lo que podría hacer después de crear eso, podría, por ejemplo, a cuenta 1, para llamar a un método, como yo les contaba recién, ponemos el nombre del objeto, ponemos el puntito y se nos despliegan todos los métodos que están asociados a ese objeto, ¿sí? Yo podría llamar al set nombre, por ejemplo, y le podría pasar un valor, el valor que yo quisiera. Le voy a poner mi segundo nombre. ¿Ven? Yo ahora
a esta clase cuentas le pasé un nombre, por ejemplo. Seguiría teniendo los otros valores en nulo, pero ya tendría un nombre al menos. Y esta otra clase cuentas tiene todos estos valores. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Lo van entendiendo? Sí. Es lo que Sí, profe. veníamos viendo en la diapositiva. Ok, bien. Acá veíamos los objetos y ahora hablemos del encapsulamiento, que es una propiedad que yo les decía recién de la programación orientada a objetos, que justamente el encapsulamiento se trata nada más y nada menos que de ocultar información, y que puede ser ese ocultamiento de información con respecto a los atributos o a los métodos de un objeto. Una manera de ocultarlos es utilizando la palabra reservada private, por eso es que yo recién, y como vemos en el ejemplo, tenemos los atributos definidos de manera privada. Sí, sí, exactamente, Kevin, es hasta agarrarle la mano, es meterle manos hasta que te salgan. Por eso es que le digo que no utilicen la creación de los métodos get y set que trae Eclipse automáticamente, porque si no, nunca lo van a aprender. Es como que tipeándolo, escribiéndolo constantemente, se les va a grabar y van a entender la lógica del funcionamiento. Así que por eso preferiría que lo escriban a mano cuando estén resolviendo el trabajo práctico. Bueno, les decía que una forma de encapsular la información, es decir, de ocultar la información, es utilizando la palabra reservada private, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo en donde nosotros definimos los atributos como privado, sigue siendo la clase persona que utilizamos como ejemplo, que tiene los atributos nombre, apellido y edad. Están definidos estos atributos como privados, ¿sí? Y la forma para poder acceder a ellos es justamente utilizando los métodos setter y getter, ¿sí? Que nos van a permitir obtener el valor del atributo y cambiar el valor del atributo. Bien, esta es una de las propiedades fundamentales de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento o ocultación de información. Bien, acá por último en la diapositiva tenemos un ejemplo que nosotros a partir de una clase, que es como una plantilla como les decía yo al principio, podemos crear diferentes objetos, la cantidad de objetos que se nos ocurran, con diferentes atributos y cada uno va a ser un objeto. ¿Sí? Vamos a finalizar ahora el ejercicio del trabajo práctico. Estábamos trabajando sobre el ejercicio número 5 del TP1 y habíamos llegado hasta los métodos getter y setter y instanciamos dos objetos de esa clase. Vamos a ver ahora que esta clase también tiene métodos que nos van a brindar la funcionalidad de la clase, es decir, los métodos nos van a definir el comportamiento de nuestros objetos, ¿sí? Por medio de los métodos nosotros vamos a definir cuál es la mecánica que va a tener nuestra clase, cuáles son las tareas que va a realizar nuestro objeto. En este caso, en el ejercicio número 5, nos pide que hagamos un método llamado ingreso y otro método llamado reintegro, ¿sí? Vamos a empezar por el método ingreso, que nos dice que el método de ingreso consiste en aumentar el saldo de la cuenta en la cantidad que se indique. Si esa cantidad no puede ser negativa, así que deberíamos incrementar el valor del saldo en la cantidad que nos pasen por parámetro. Vamos a verlo en el Eclipse. Vuelvo a mi clase cuentas, voy a definir un nuevo método que me va a brindar el comportamiento de la clase, como les decía. Hasta acá, siempre todas las clases van a ser iguales, ¿sí? Vamos a definir la clase, los atributos, como vemos aquí, los constructores, los métodos get y setter, y desde acá empezaríamos a construir el comportamiento de nuestra clase. En este caso, en el ejercicio número 5, nos pide que hagamos un método llamado ingreso, ¿sí? Este método de ingreso nos dice también que
dice que los métodos ingreso y reintegro devuelve un valor verdadero si la operación se ha podido realizar o falso en caso contrario. O sea que vamos a definir un método que va a tener un retorno, ¿sí? Va a utilizar la palabra reservada, retorno. Y que ese valor que nos va a retornar es un dato del tipo booleano, ¿sí? Entonces yo voy a definir el método ingreso. Método ingreso, que voy a hacer un public. Como les decía, nos tiene que retornar verdadero si es que se puede hacer la transacción y falso en caso contrario. Entonces va a ser un método que nos va a devolver un valor de tipo boolean y lo vamos a llamar ingreso a nuestro método, ¿sí? Va a recibir por parámetro un valor de tipo double que va a ser saldo de ingreso, lo llamemos saldo, ¿sí? Saldo ingreso lo llamemos como para que lo identifiquen mejor. Lo llamamos de esta forma y, como les decía, este método nos tiene que devolver un valor de tipo booleano, que es verdadero si se realizó la transacción y falso en caso contrario. Entonces vamos a definir una variable de tipo boolean, a la cual lo vamos a llamar ingreso correcto, y la vamos a poner primeramente como verdadero, ¿sí? Ese va a ser el valor. Lo que tenemos que hacer ahora es lo que nos pedía el TP, el trabajo práctico, que nos decía que el método de ingreso consiste en aumentar el saldo de la cuenta en la cantidad que se indique. ¿Sí? Esa cantidad que se indica es el saldo que va a ingresar en la cuenta. Yo tendría que aumentarle al saldo que tengo, el saldo que le estoy pasando por parámetros. ¿Se entiende eso? Y debería retornar con este método de ingreso un valor verdadero si es que se pudo hacer el ingreso de esa plata y falso en caso contrario. Bien. Pero también nos indica el ejercicio que esa cantidad a ingresar no puede ser negativa. Tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0. Así que tenemos que tener cuidado a la hora de definir este método. Yo entonces definí un método de tipo público que nos va a devolver un valor booleano, al cual yo llamé ingreso, como vemos acá, y que recibe por parámetro un valor de tipo doble llamado saldo de ingreso. ¿Sí? Declaré luego una variable booleana que le puse primeramente el valor verdadero. Claro, si vos haces un número por defecto en donde... No entiendo tu pregunta, que si querés habilitar un ratito el micrófono. Bien. Hasta aquí me siguen. Ahora deberíamos verificar que el saldo que está ingresando no sea negativo. Como decía la consigna, tiene que ser no negativo. Eso lo vamos a hacer con un condicional if. Bien. En donde yo voy a preguntar que si el saldo de ingreso... ¿Es menor o igual a 0? ¿Cómo? Que el saldo de ingreso es menor o igual a 0. Claro, si este saldo es negativo, es decir, si es menor que 0, entonces, ¿qué debería decir yo? Poner al ingreso correcto, le voy a poner el valor falso porque no vamos a poder hacer el ingreso de ese dinero. ¿Se entiende? Bien. Sí. Y si eso no ocurre, es decir, que si es mayor que 0, lo que voy a hacer es incrementar el saldo de mi cuenta. Entonces saldo va a ser igual a saldo más lo que estoy ingresando ahí, que es saldo de ingreso. Bien. Por último, lo que tengo que hacer, como estamos definiendo un método que nos tiene que retornar un valor, vamos a retornar lo que nos quedó en ingreso correcto.
¿Sí? ¿Lo entendieron el método de ingreso? Sí. Muy bien. Veamos qué más nos decía la consigna del ejercicio. De la misma manera que creamos un método de ingreso, también debemos crear un método llamado reintegro. Este va a consistir en disminuir el saldo en una cantidad, pero antes debemos verificar si hay saldo suficiente para disminuir esa cantidad de la cuenta. ¿Se entiende? Y la cantidad no puede ser negativa. Entonces vamos al Eclipse y veamos cómo lo definiríamos. También este método nos va a devolver un valor booleano y que va a ser verdadero si es que podemos hacer la transacción y falso en caso que no. Vamos a llamarlo al método reintegro. Yo les estoy comentando todo, así a la hora de compartirles el código, entienden qué es lo que hicimos en cada parte. Este método lo vamos a llamar reintegro, ¿sí? También nos va a devolver un valor booleano, así que llamamos public boolean. Y el nombre de este método va a ser reintegro. Este reintegro también va a recibir un dato del tipo double, que lo vamos a llamar reintegro. Y vamos a definir también una variable de tipo booleano, que sea si el reintegro fue correcto, vamos a llamar reintegro correcto, que la vamos a colocar en verdadero en primera instancia, hasta verificar qué es lo que pasa. Bien, es más o menos lo que teníamos acá. Nada más que ahora de incrementar saldo en nuestra cuenta, vamos a decrementar el saldo de nuestra cuenta. La consigna nos pedía primero ver que este valor que yo estoy pidiendo para quitar de mi cuenta sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces yo lo primero que haría es con un condicional preguntar que si el reintegro es menor que 0, es similar a lo que hicimos recién. Entonces pongo a reintegro correcto, le asigno el valor falso, porque no se podría realizar la transacción al ser un número menor que 0. Si no, yo debería preguntar con un else if si el saldo que yo tengo en mi cuenta es mayor o igual a este que yo quiero quitar de mi cuenta, que lo llamé reintegro. ¿Se entiende? Si el saldo que yo tengo en mi cuenta es mayor que reintegro, recién ahí yo podría quitar esa plata de mi saldo. Entonces haría saldo igual a saldo menos lo que estoy quitando de la cuenta. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y si esto no pasa, es porque el saldo no me alcanza para quitar ese dinero de la cuenta. Entonces, si no pasa eso, pongo a reintegro correcto en falso, porque tampoco podríamos realizar la transacción. Acá. Y por último, nos retornaría el valor que tenga reintegro correcto. Bien, ¿lo entendieron a este método de reintegro? ¿Les quedó alguna profe, duda? Sí. ahí cortó ahí, justamente. Le falta el reintegro correcto. Ah, yo le corté, ahí está, en falso. Ahí está. Entonces, si la plata que yo quiero quitar de la cuenta es menor que 0, me devuelve falso porque no se puede quitar una plata menor que 0. Después pregunto si es que el saldo me alcanza para quitar esa plata. Acá eso es lo que estoy preguntando, si saldo es mayor o igual que un reintegro. Recién le resto a saldo esa plata que estoy quitando de la cuenta. Y si no, significa que el saldo es menor que la plata que quiero quitar, entonces no se va a poder realizar la transacción y pongo el valor que nos va a devolver en falso. Por último, retornamos el valor. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí.
Saldo, a mí no me lo reconoce ahí en azul. ¿Y cómo te lo...? Igual podés- No me lo toma, no me lo toma. ponés, si no, así, mira, dis.saldo. De igual manera te debería funcionar, estás trabajando dentro de la clase. ¿Vos lo llamaste al atributo saldo también? Acá cuando Sí. definiste los atributos. Sí. Si no te da ningún error al costado, no te preocupes. No vas a tener problema. Por más que no se te haya puesto en azul. Bueno, veamos qué más nos pedía el ejercicio. Los ejercicios de la programación orientada a objetos van a ser así bastante largos y van a tener que ir desarrollándolo a medida que van leyendo la consigna, así como estamos haciendo ahora. Porque vamos a tener en cada ejercicio un montón de funcionalidades para los objetos que estamos definiendo, así como lo estamos viendo ahora, ¿sí? Acá tenemos entonces un último método que nos pide crearle a esta clase llamada cuentas, que es el método de transferencia, ¿sí? Este método nos va a permitir pasar dinero de una cuenta a otra siempre que la cuenta de origen tenga plata, digamos, suficiente para poder hacer el proceso. Acá tenemos un ejemplo de uso de transferencia. Llamamos al método transferencia, le pasamos una cuenta destino, que sería un objeto de la clase cuentas, y un importe que vamos a transferir. Bien, esto indica que es de una cuenta origen a una cuenta destino y el importe indicado. Vamos a crear entonces un método llamado transferencia y después lo vamos a utilizar en main para que veamos cómo funciona. Vamos a crear por último un método llamado transferencia. Este método transferencia también podemos hacer que nos devuelva verdadero en caso que se haya podido realizar y falso en el caso contrario. ¿Sí? Vamos a definir un public boolean, lo vamos a llamar transferencia. Y como nos decía el ejercicio, va a recibir una cuenta llamada, podemos llamarle destino, va a ser la cuenta destino, y un importe que también tiene que ser de tipo double, porque así estamos manejando los saldos. Bien, en primera instancia yo voy a crear una variable de tipo boolean, a la cual voy a llamar trans correcta. Si es que la transacción fue correcta, le voy a asignar un valor verdadero en primera instancia. Se Si sale chubasco disperso. hay alguien que está con... Está diciendo el clima. Sí, que llueve, no sé si está lloviendo. Bien, voy a definir una variable de tipo booleano a la cual le llamé trans correcta por transferencia y le asigné un valor verdadero en primera instancia, y ahora vamos a ver la funcionalidad de esta clase, de este método. Primero tenemos que verificar que el importe sea mayor que 0. Eso lo vamos a hacer con un condicional. Preguntamos si el importe a transferir es menor que 0. Entonces no va a poder ser posible la transacción. Tenemos que poner esto en falso. Cualquier cosa me avisan, si no entienden alguna cosa que esté poniendo, me lo avisan. Luego tengo que preguntar si el saldo que yo tengo en mi cuenta es mayor o igual al importe que yo quiero transferir. ¿Se entiende? Si eso pasa, recién yo puedo
disminuir el saldo de mi cuenta y aumentarle a la cuenta de destino. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a hacer uso de los métodos que creé recién. Con el método reintegro, yo voy a disminuir el valor de mi cuenta y le voy a pasar por parámetro el importe. ¿Sí? Y de la misma manera voy a incrementar el valor de la cuenta destino, que es esta cuenta que recibí como parámetro. Entonces utilizo destino punto cuentas. Destino punto ingreso, le llamo ingreso, y le paso por parámetro el importe. ¿Sí? Entonces, es decir, mi cuenta disminuiría en el valor del importe y el saldo de la cuenta destino incrementaría en el valor del importe que le pasamos también por parámetro. Bien. Si esto no ocurre, entonces también pone en falso el valor de la transacción porque no se pudo realizar. Por último, retorna el valor. Correcto. ¿Sí? Hay un error en la línea 92. Ahí lo vemos. Un CBU. Volviendo en serio el tema, si lo entendí. Buenísimo que lo hayas entendido. No veo ningún error en la línea 92. No sé qué decía. Sí, Creo que por lo eso hice. yo les decía, vayan tranqui cuando vayan escribiendo ustedes, tipeando, porque los errores por lo general son porque yo quizás no había puesto el retorno de este método, por eso me salía un error ahí, es lo más probable. O hay casos en el que creamos una variable y no la utilizamos y nos sale un símbolo de precaución porque no estamos utilizando ese valor. Bien, esto es toda la clase cuentas. Se la comparto ahora por el chat, pero lo vamos a hacer en partes. Primero les voy a compartir los atributos y los constructores, ¿sí? Después los métodos get y setter. Así ustedes también lo tienen y ven que funcione. Yo lo hice diferente al de transferencia, pero capaz que está mal. Porque sí, podría haberlo hecho diferente también, sin que devuelva un valor booleano. Yo lo hice así porque la consigna en los anteriores te pedía, ¿viste? Que devuelva un valor booleano. Después, Claro. si querés, lo compartís. Bien, chicos, les dejo y pruébenlo ahora en el main. Prueben ustedes, creando cuenta, y vean si funcionan bien las transferencias, los reintegros y los ingresos. Así, mientras tanto, yo hago un break y me voy a tomar un poquito de agua. Y también les voy a dejar el código para la asistencia del día de hoy. Así, mientras tanto, estamos de break. Ustedes prueban la clase cuentas, Profe, y también se ponen presente en la clase del día de hoy. Sí, ¿querías consultar algo, Sebastián? estoy ausente en la clase pasada y sí, estuve. Si estuviste, la clase pasada fue el día miércoles. Recuerda que el viernes... Sí, el miércoles puse mi nombre, pero no me sale la asistencia. ¿Alguien más tiene el mismo problema? Si es que hasta el día de hoy tenés ese problema, lo que podrías hacer es mandar en ayuda a 1000 programadores, cárgate un nuevo ticket, como le mostraba recién a tus compañeros. Ya te paso el link. Mira, si alguno más tiene el mismo problema, en la clase anterior habíamos dicho que la forma de la asistencia era poner el nombre completo y la comisión a la que pertenecía. Si no estás presente, escribite ahí un nuevo ticket explicando lo que pasó, que en la clase anterior vos estuviste y que no apareces como presente. Todos los que Bueno. tengan algún problema con respecto a asistencias,
ayuda a 1000 programadores, ahí escriban y por ese medio le van a responder. Bien, y les comparto el código de la clase de hoy. Somos la comisión número 4, ¿verdad? De la noche. Sí. Sí, profe. Ok, ahí les comparto. Todo lo que tengan problemas respecto de asistencias o de cualquier otra índole que no sean preguntas respecto de Java, lo hacen ayuda a 1000 programadores. ¿Sí? Que sean preguntas administrativas, ahí pueden cargar un ticket para que expliquen el problema que estén teniendo y por ese medio se lo van a responder. ¿Sí? Ahí les comparto el código de la asistencia al día de hoy. Nos tomemos 5 minutitos, si quieren prueben la clase cuentas que creamos recién, hagan transferencias de ingresos y reintegros, y vean que funciona correctamente, y nos vemos en 5 minutos. Bien, para que vos puedas cargar la asistencia, hay un instructivo, te lo comparto y después cualquier cosa nos avisa si no pudiste, ¿vale? Dame un toque. Mm, ¿Alguien tiene a mano el instructivo de la asistencia? ¿El instructivo o la Sí, el página? instructivo de cómo poner la asistencia. Tenemos un compañero nuevo que no lo tiene. Mm, tiene que entrar a la página, si quiere le explico. Sí, a ver, acá está, mirá. Nos compartió hoy María Elena el tutorial, Está bien. así que ahí lo tenés. Y míralo ahora un ratito, ahora tomamos un pequeño break y nos vemos en 5. Nos vemos en 5 minutos los veo de nuevo, chicos. Vean ahí cómo va la clase cuentas que creamos recién, si funciona o no. Y vamos a ver lo que decía un compañero que hizo de diferente manera el método de transferencia. Nos vemos en 5, chicos.
Bueno, chicos, pudieron ponerle el presente en el día de hoy. El compañero nuevo pudo leer un poquito el instructivo para la clase. No me acuerdo el nombre del compañero. ¿Están todos de vuelta? ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ahí yo les compartí recién, antes de que nos vamos al break, el código de clase. Tenemos un compañero nuevo, ahí le pasaron, le compartieron el instructivo para poder poner el presente dentro del Moodle. Y les compartí también el código de la clase cuentas, así ustedes en el main probaban de hacer transferencias, reintegros, ingresos a esa cuenta. Bien. Vamos a avanzar, vamos a hacer el último ejercicio del trabajo práctico, así ya lo tienen completo al TP. Ya vimos todo lo que teníamos en las diapositivas para el día de hoy, y así ya en la clase que viene vamos a trabajar con el trabajo práctico nuevo, que es el trabajo práctico número 2. Ya lo tienen también compartido en el Moodle, así que si lo quieren ir hojeando, y en la clase que viene vamos a trabajar sobre ese. Vamos a trabajar ahora con el último ejercicio del TP1, que es el uso de ArrayList a partir de las clases que nosotros creamos. Bien, ArrayList es el último tema que vimos en el módulo 1, si recuerdan, habíamos visto ArrayList y arrays comunes también. El ejercicio número 6 nos pide que creemos una clase director de cine con los atributos nombre, apellido y edad, que creemos los métodos get y set para los atributos, y después crear el método constructor que tenga parámetros para cada uno de sus atributos, y luego crear una clase llamada de ese ejercicio, que ese va a contener el main, y hay que seguir los pasos que nos indican acá a continuación. Ok, entonces vámonos al Eclipse. Nos vamos al Eclipse y vamos a crear una nueva clase llamada, se llama esta clase director de cine. Director cine, ¿sí? Le ponemos ese nombre a nuestra nueva clase, y nos decía que tiene que tener en la consigna los atributos nombre, apellido y edad. Bien. Entonces necesitamos definir un private string nombre, un private string apellido, y una edad que la vamos a definir de tipo entera, ¿sí? Un int edad. Bien, otra vez lo voy a ir comentando, así ustedes saben qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los pasos. Estos van a ser los atributos. Después nos pide que creemos un constructor con los parámetros para asignarle a cada uno de los atributos. Bien. Habíamos visto que el nombre, el constructor, el método constructor, tiene el mismo nombre de la clase. Entonces tiene un public, director cine, y que va a recibir por parámetro un string para el nombre, un string para el apellido, y un int para la edad del objeto que vamos a crear. Bien. Lo que va a hacer este método constructor es asignarle a cada uno de los atributos el valor que recibe por parámetro. Y le va a colocar al nombre el nombre, al atributo apellido el apellido que recibió por parámetro, y hace lo mismo también con el atributo edad. Ese sería el constructor. En este caso la consigna solo nos pide que creemos ese constructor, ¿sí? Un constructor que tenga como parámetro cada uno de los atributos. Después, también el ejercicio nos pide que creemos los métodos get y set para cada uno de los atributos. Bien.
Acá entonces tenemos el constructor de la clase. Y ahora vamos por los métodos get y set. Bien. Habíamos dicho que se debe crear un método get y set para cada uno de los atributos. El método get nos va a retornar un valor, entonces si yo quiero crear el método get para nombre, debo definir un método que me va a retornar un string al cual yo voy a llamar getNombre. Y lo que va a hacer simplemente este método es retornarnos el valor del atributo del objeto, es decir, el nombre. Bien. Aquí me falta la palabra reservada return. Recuerden que este método siempre tiene un retorno. Creamos también el método set para este atributo. Definimos un public. El método set les dije que es de tipo void. Y le ponemos set nombre. Va a recibir como parámetro un string llamado nombre. Y lo que va a hacer este método es cambiarle el valor al atributo por el valor que recibe por parámetro. ¿Sí? Me faltó acá el punto y coma. Y hacemos lo propio para cada uno de los atributos, como habíamos dicho. Lo hacemos para getApellido. Nos retorna el apellido del director de cine. Acá también para el setApellido. Va a recibir un string llamado apellido. Y lo que va a hacer es ponerle a this.apellido lo que recibió por parámetro. Y por último nos quedaría hacer lo mismo para la edad. ¿Sí? Este método en el retorno nos va a devolver un tipo entero y va a ser llamado getEdad. ¿Sí? Lo que nos va a devolver es el valor del atributo edad. Lo mismo para setEdad. Va a recibir un número entero que va a ser la edad. Y le va a asignar al atributo edad el parámetro que recibe. ¿Sí? Ahí tenemos entonces los métodos get y set para cada uno de los atributos. Bien. Bien, luego nos dice que creemos una clase con el main. Bien. A esa clase la tienen que llamar test ejercicio. Esto es si creamos un proyecto nuevo, yo voy a trabajar simplemente sobre el que tengo. Es decir, yo voy a trabajar sobre mi object main, que es la clase en la que yo tengo mi public static void main. Bien. Y sobre esa clase que tiene el main, me dice que cree 3 objetos del tipo director de cine, de la clase que yo creé, y que tengan como atributos este nombre, este apellido, esta edad, y así para cada uno de esos 3. Bien. Es decir, tenemos que hacer instancias de la clase, crear objetos de la clase director de cine. Eso lo hacemos, como les decía recién, dentro del método main, de la clase que tiene el método main. Para instanciar un objeto de la clase, dijimos que tenemos que poner el nombre de la clase. Yo le voy a llamar director1. Director1 con el igual y new. Y ahora llamamos al constructor de la clase que es director cine. Y con los parámetros que nos indican la consigna, ¿sí? El primer director se llama Pedro, de apellido Gómez. Y tiene una edad de 31 años, es lo que nos decía. Hacemos lo mismo para los otros 2 directores de cine. Creamos un director 2,
que tiene como parámetro, se llama Juan, de apellido Suárez, y la edad de este es de 55 años. Y por último, el tercer director que tenemos en la consigna, lo vamos a llamar director 3. Este director tiene como nombre Elena y de apellido Albuca. Y la edad de este que nos decía en la consigna es de 29 años. Bien, ahí estamos cumpliendo entonces la consigna número 1, que dice que dentro del main creemos 3 objetos de tipo director de cine con estos atributos. Bien. Luego la consigna número 2 nos pide que creemos un array list de estos objetos que hemos creado llamados director de cine. Bien, esto es lo que yo les decía. Ahora vamos a empezar a utilizar todo lo que habíamos visto en el módulo 1 para implementado a objetos, ¿sí? Habíamos visto que podemos crear array list, así que entonces vamos a crear un array list de director. En vez, ¿se acuerdan que antes poníamos string o integer? Ahora vamos a utilizar la clase que nosotros creamos para crear nuestro array list. Director cine, y que yo a esta lista la voy a llamar lista de directores. ¿Me siguen hasta ahí? Esto era igual a new array list de directores de cine. Y los paréntesis. Este error que me sale es porque tengo que importar la clase útil. ¿Se acuerdan? Import Java.útil. Y ahí no se corrige el error. New array list, directores de cine, director cine. Ahí está. Ahí creamos un array list de el objeto director cine. Bien. ¿Qué es lo que nos pedía la siguiente consigna? Que creemos un array list de objetos director cine. Por último, este ejercicio nos pide que añadamos los 3 objetos que acabamos de crear usando el método add. ¿Recuerdan cómo hacíamos con el add? Con el método add nosotros llamamos a lista directores y con punto add agregamos el director 1 primero. ¿Ven? Vamos insertando a nuestro array list los objetos que hemos creado. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo para insertar dentro de nuestro array list al director 2 y al director 3. Bien, ¿lo entienden al ejercicio? Sí, profe. Buenísimo. Eso es todo lo que nos pide en consignas el ejercicio número 6. Ahora yo se los comparto al código, así ya lo tienen. Y ustedes, si quieren, prueben agregar más objetos al array, prueben mostrarlo, prueben diferentes cosas que puedan hacer con ese objeto que hemos creado y con el array list. Pueden recorrer todo el array list para ir mostrando cada uno de los valores que tiene nuestro objeto. Ahí les comparto también el código dentro del mail. Bien chicos, con esto tenemos ya terminado el trabajo práctico número 1 y todo lo que era la teoría hasta el día de hoy. Ya el día jueves, que nos volvemos a encontrar, vamos a trabajar con el trabajo práctico nuevo, que es el trabajo práctico número 2. Así que practiquen un poco, ya ahora tienen completo todo el trabajo práctico. Deberían probar
como les digo, así como yo les compartí recién la clase de cuentas, prueben a hacer transferencias, reintegros, vean cómo es la funcionalidad de la clase que hemos creado. Acá con los array lists prueben de recorrerlo, repasen un poquito todo eso para que ya en la clase que viene vamos a avanzar un poco más con el trabajo práctico número 2. ¿A alguno les quedó alguna duda que quieran que veamos o reveamos? Profe, Sí. y ahí cuando usted hace la declaración del array list, que pone ahí donde nosotros habíamos visto que iba el tipo de datos, pone director de cine, ¿se pone justamente porque director de cine tiene muchos tipos de datos, o sea, no solamente uno? No, es porque es una clase. Nosotros creamos una clase de director de bien. cine. Y yo Bien. a los array list le inserto objetos de esa clase. Perfecto, perfecto. Sí. Buenísimo. Muchas Por gracias, eso es profe. que yo lo defino ahí. En vez, ¿se recuerdan que antes solo lo vimos con string, por ejemplo? Que string también es una clase. Yo les había dicho que, por ejemplo, no podíamos crear array list de int porque teníamos que utilizar su clase envolvente, que es integer. ¿Se acuerdan? Perdón. O los Sí, sí. double, que es la clase envolvente, es double, pero con D mayúscula. Y así cada uno de los tipos básicos de datos tienen una clase envolvente asociada. En este caso, nosotros ya estamos creando nuestras propias clases y vamos a poder crear array list de las clases que nosotros creemos, de objetos de las clases que nosotros creemos. Y aquí, bueno, lo hemos agregado. Ahora ustedes pueden probar de cómo mostrar los datos y jugar un poquito con eso. Listo, profe, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Bien, chicos, si no hay más consultas, yo los veo el día jueves. Recuerden que vamos a arrancar con el trabajo práctico nuevo. Vamos a resolver un poco los ejercicios y también los voy a separar en grupo para que veamos cómo van trabajando, así que practiquen. Así, la clase que viene veo cómo, si van entendiendo o no lo que estamos hablando. ¿Bien? Bien, profe. Suerte, practiquen mucho y nos vemos el día jueves. Listo, profe, hasta el jueves. Chao, chicos. Chao, profe, hasta el jueves. Chao, profe.